Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Hablemos de BIM. El día de hoy tenemos un invitado especial que es el ingeniero David Jara, que también es CEO de la plataforma de educación BIM llamada ConstruEdu. Bienvenido, Davis. Bueno, muchas gracias, Fabián, por la invitación y pues nada, gustoso de poder estar en este podcast que también lo he escuchado y pues encantado de estar en esta oportunidad como invitado. Muchas gracias, David. Para nosotros es un placer tenerte aquí y pues nada, básicamente el día de hoy, precisamente porque tienes una plataforma de educación, porque eres una persona con bastante experiencia y además experiencia educando personas, pues queríamos enfocarnos en este episodio en la educación BIM. Entonces, pero para empezar, quisiéramos saber un poco más de ti y como ingeniero civil, cuéntanos un poco de tu experiencia, de qué ha pasado estos años contigo dentro de la industria. Genial. Bueno, yo soy ingeniero civil con más de 5 años de experiencia en el mundo de la construcción. La verdad que soy más apasionado de estar en obra, pero también soy amante de la tecnología. Entonces, cuando arranqué o terminé la universidad, pues la primera experiencia que tuve fue estando en obra y ahí pude entender un poquito el proceso constructivo, lo cual me ayudó mucho a futuro y también pude comprender lastimosamente pues que la industria era muy artesanal, muy arcaica, teníamos muchos procesos manuales, mecánicos, y ahí es como que no me sentía conforme y empecé a cuestionarme, a decir, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿No? O sea, ¿cómo se puede mejorar esto? Y ahí, menos mal en la universidad sí tuve la oportunidad de que me enseñaran de BIM, por lo menos había una clase donde se habló nuestro docente BIM, con lo cual me permitió tener esta visión de BIM y posteriormente me empecé a capacitar en ello y pues tuve la oportunidad de trabajar en algunas empresas y me metí en esas empresas y poco a poco inicié en este mundo de BIM como tal. Posteriormente, la verdad que también aparte de ser ingeniero me gusta hacer empresa, me gusta de alguna manera emprender. Creé mi empresa constructora que se llama BF Contratistas Generales, con lo cual pudimos ejecutar obras y desarrollar proyectos bajo la metodología BIM, lo cual me ha permitido tener más arraigo tanto desde usuario, desde un punto de vista como modelador, como coordinador, así como también desde la cabeza a nivel de empresa, ¿no? Teniendo en cuenta que la empresa no era tan grande, pero sí ejecutamos obras de gran envergadura a nivel de Perú. Y pues básicamente eso. Entonces al día de hoy vengo, aparte de la constructora que en su momento la constituí, pues la hice crecer y ahora ya no soy el CEO, pues ahora lidero Construedu, que es una plataforma de educación online con la misión de difundir las mejores prácticas y las nuevas metodologías como BIM a nivel de Latinoamérica, pues enseñando de la mano de expertos de todo Latam y podamos contribuir un poquito más a la transformación y a la digitalización de la industria. Entonces es un pequeño paso de resumen de lo que he venido haciendo a lo largo de estos años. Eso me parece muy interesante porque siento que más allá de que te haya gustado o hayas sentido que el BIM es algo muy primordial a la hora de llevar proyectos de construcción, que te hayas tomado esta de dedicación de crear una plataforma de educación como es Construedu. Y me gustaría saber qué fue eso que te hizo hacer clic o que te hizo moverte con esa iniciativa, con esa plataforma. Claro que sí. Como le decía, yo más o menos conocí el tema de BIM en el 2015, 2014, cuando todavía no estaba muy arraigado. Recuerdo que uno buscaba en YouTube y pues lo que te encontrabas de BIM eran los cursos de Revit. Revit Estructura sí había, pero digamos RevitMed, por ejemplo, muy poco de Dynamo, casi nada de programación en Python, muy poco de eso se hablaba. Pero entendía el alcance de BIM y pues tuve que empezar a desarrollar. Y cuando creé la empresa constructora a la que la menciono y la empecé a liderar, y yo ya tenía otro perfil, ¿no? Ya no solamente era un colaborador más, sino era el que administraba la obra y pues yo quería, como cualquier empresa, tener mayor rentabilidad, mayor utilidad y pues cumplir con los plazos contractuales de mis clientes. Y lo que sí notaba era pues que éramos muy artesanales, muy arcaicos, muchos de los procesos teníamos que hacerlo en planos 2D, la compra de materiales, ir tienda por tienda literalmente o llamando por celular a ver, cotizar los materiales, los informes a los clientes, igual era muy, pero muy artesanal. Entonces ahí donde yo me cuestioné, digo, o sea, creí en su momento que era problema mío, problema de gestión de la empresa, pero me di cuenta que era un problema general, que era un problema de todas las empresas constructoras que lo estaban viviendo. Y es como dije, o sea, yo puedo crear una empresa constructora grande, sí, pero seguramente voy a impactar a las personas o a las obras que yo haga. Pero como me hice la pregunta, ¿cómo puedo impactar a toda la industria? Y como yo sabía BIM, tenía colaboradores, le dije, hay que aplicar BIM. Pero el gran reto era, me decían, ¿pero qué es eso, ingeniero? O sea, no lo sé. Y por más que yo quería aplicarlo, pues igual había una barrera de enseñarles, capacitarles. Y por más que la gente de la empresa ya empezaba a trabajar,
Lo real es que el cliente no trabajaba con BIM, lo real es que nuestra supervisión no trabajaba con BIM, lo real es que los subcontratistas no trabajaban con BIM, entonces queriendo o no queriendo, otra vez nos arrastraban al tema del AutoCAD. Entonces me dije, por más que yo quiera, no lo voy a poder hacer. ¿Dónde tengo que arrancar? Capacitando a las personas, formando a las personas y a partir de formar a las personas, a la nueva generación que sepan trabajar con las nuevas metodologías, recién ahí va a ser realidad la implementación de BIM en todos los ámbitos, ya sea si eres contratista, ya si eres subcontratista, ya si eres cliente, supervisor, administrador o el rol que te corresponda, va a ser factible. Entonces, a partir de eso dijimos, creemos una plataforma donde se difundan las mejores prácticas de la construcción, dentro de eso esté BIM y sea de alcance latinoamericano, porque creo que el contexto de Perú es muy similar al contexto de Colombia, muy similar al contexto mexicano, muy similar al contexto boliviano, uno que otra diferencia, otros a veces están más avanzados, todos, pero digamos que el arraigo y el común denominador es que la industria es artesanal y baja productividad, ¿no? Entonces, más o menos ahí es como surgimos con Construedo. Sí, yo creo que eso es algo muy interesante porque básicamente estamos como al mismo nivel dentro de Latinoamérica con respecto no digamos como que los proyectos, cómo las personas saben BIM, sino a nivel de cómo es BIM implementado en general. Entonces siento que por lo menos cuando descubrí esta página, esta plataforma, Construedu, veo que muchos de tus colaboradores son internacionales, es decir, son de todos los países de Latinoamérica, Perú, México, Colombia. Y esto nos hace pensar, ¿crees que esta educación BIM sirva para cualquier persona que esté dentro de Latinoamérica e incluso fuera de Latinoamérica? Claro, justamente esa fue la premisa, ¿no? Al final lo que nosotros buscamos es captar el mejor talento a los mejores profesionales que vienen ya aplicando, porque sabemos que si bien a nivel gubernamental, digamos, en muchos países aún no está establecido, en algunos ya tienen ciertos avances, pero siempre hay empresas privadas que ya lo hacen, siempre hay iniciativas de universidades, siempre hay, digamos, islas que ya lo vienen aplicando, ya sea en Latinoamérica o en otros países del extranjero. Entonces, lo que buscamos es invitar a profesionales destacados que ya tengan cierta experiencia y pues esa experiencia que van recabando lo puedan difundir a través de nuestros cursos y pues a través de la tecnología que nosotros contamos, poder alcanzar a todos los países, ¿no? No importa el arraigo, lo único que nos une creo que es el idioma, el continente y pues con eso basta para empezar a entenderlo. Porque tarde o temprano BIM va a ser como trabajar con el CAD, ¿no? Al día de hoy no existe un CAD coordinator o un CAD manager, ¿no? Porque ya se entiende que esa es la manera como tenemos que trabajar. Ahorita existe el coordinador BIM, el BIM manager por la novedad y por la manera que como se está cambiando las maneras de cómo trabajar, claramente necesita alguien que lo lidere, alguien que lo implemente, alguien que lo estandarice, pero cuando sea muy común ya va a desaparecer, ¿no? Entonces la misión es llegar a ese nivel y eso es por el cual estamos trabajando. Estoy 100% de acuerdo contigo y me parece algo muy interesante que, más allá de interesante, me parece motivador y me parece muy gratificante ver que existen personas como tú que está tomando el talento de todos los países para difundirlo a esos estudiantes que hoy en día quisieran saber un poco más de la industria y que quizás no vean BIM dentro de sus universidades o donde estén estudiando. Algo que te quería comentar, estos cursos de Construedu tienen certificado. Háblame de la importancia de la certificación BIM. Genial. Sí, todos los cursos que nosotros brindamos los certificamos. Para nosotros es importante que el estudiante realmente adquiera el conocimiento. Entonces, para que alguien obtenga su certificado, no solamente tiene que desarrollar el curso como tal, sino una vez que desarrolla el curso, tiene que presentar un proyecto de certificación. Obviamente hay unos lineamientos que tiene que presentar, pero tiene que desarrollar su proyecto. Eso nos los hace llegar el docente con el cual contamos de acuerdo al curso, pues él lo revisa y si está con los parámetros establecidos de acuerdo a lo que se enseñó en el curso, el docente designa si lo aprueba o no lo aprueba. Si lo aprueba, claramente se le brinda su certificado. Nosotros al día de hoy, a pasta ya de Construido, tenemos el respaldo de Autodesk, somos un centro de aprendizaje de Autodesk y también contamos ya con el respaldo de CIPE, entonces nos permite brindar doble certificación. Y aparte, a nivel tecnológico, nuestros certificados son únicos, porque pueden ser validados rápidamente a través de un escaneo de QR o un link. Y también estamos trabajando bajo una tecnología de blockchain, de tal manera que el certificado sea único y no lo puedan duplicar, no lo puedan falsificar, que a veces pasa, ¿no? Y a partir de un link, de un código, un escaneo QR, puede entrar a la base de datos de Construido y realmente validar si el estudiante que ha hecho el curso, o mejor dicho, lo que dice la información del certificado,
pueda ser validado en nuestra base de datos. Entonces, de esa manera, certificamos y validamos el conocimiento. Desde Constru siempre nos hemos centrado en que el estudiante aprenda, no solamente le brindamos las clases y ya está, sino garantizamos su aprendizaje. Sí, yo creo que eso es muy importante porque quizás a muchas personas, bueno, la mayoría de personas quizás no le pidan certificados o incluso el título de universidad, pero es muy importante tener esos certificados porque existirán proyectos en donde te lo exigen para realmente confirmar que tú sepas sobre estos procesos, esta herramienta o incluso esta metodología como tal. Por algo es muy importante que no solo obtengas el curso, el conocimiento, sino que también tengas el certificado para confirmar de que sabes lo que sabes, la materia con la cual vas a trabajar. Y me parece muy importante, por lo menos, el tema del blockchain, que es algo que está avanzando bastante rápido y que probablemente el día de mañana sea lo normal. Y me parece algo muy interesante. Y cambiando un poco de tema, con respecto a la hora de educar, ¿cuáles han sido, o que te venga a tu mente, de los mayores obstáculos o de los mayores challenge, desafíos dentro de la educación BIM? Bueno, dentro de eso podremos decir que tenemos dos tipos digamos, de retos que hemos afrontado. Desde los retos internos como compañía y de los retos hacia el cambio de mentalidad, ¿no? Dentro de los retos internos como compañía es buscar a la persona idónea para que dicte el curso y aparte que sea un curso entretenido, entonces es un tanto complicado. Basado en la metodología que nosotros trabajamos, que es el microlearning, y pues el docente que se pueda adaptar a eso se complica un poquito y ese es un poco los retos que tenemos a nivel digamos, de empresa. Yendo un poco ya al tema del mindset de las personas o del aprendizaje, hay que ser claros que la pandemia ha ayudado mucho, digamos, a difundir lo que es BIM, ha permitido que la gente rápidamente o este concepto se divulgue y tal vez lo que hubiera demorado alrededor de 2, 3 años o tal vez más tiempo se simplificó gracias a la pandemia. Entonces, de todas maneras, la gente al día de hoy ya sabe que es BIM, o mejor dicho, ha escuchado por lo menos el término que BIM. Ya no es una novedad porque de algún lado lo ha escuchado, a un lado, Sí. en una charla, en un webinar, en un podcast, en algún lado lo ha escuchado. Lo que sí es, entonces ya no es novedad. Lo que sí, ahorita ese reto me parece que realmente se empiece a aplicar, se empieza a utilizar y realmente se pueda sacar el máximo provecho a la metodología. Entonces, el principal reto que nosotros encontramos al día de hoy es trasladar que lo que enseñamos rápidamente los estudiantes lo puedan aplicar. Entonces, para eso, lo que hemos desarrollado es que todos los cursos de Construedu estén desarrollados bajo proyectos reales, es decir, bajo casuísticas de proyectos que el día a día pasa una persona, pero bajo la metodología BIM. De tal manera que cualquier estudiante que termina el curso, un curso en específico, pues esté preparado y diga, ok, con lo que ya he desarrollado un proyecto real bajo el proyecto que ha participado el docente, lo puedo empezar a aplicar a mi proyecto. Entonces, desde nuestra perspectiva, el reto ahorita está que esa cosita que ya las personas han escuchado de BIM, de alguna manera se han informado, que lo empiecen a aplicar. Porque si al día de hoy, o ya sabe, mucha gente, por lo menos en las instituciones públicas, dice, ah, sí, ya he escuchado de qué es BIM, pero la realidad es que sus obras trabajan con 2D, trabajan con el CAD, ¿no? Entonces la intención es ahí, ok, pero si ya tú sabes de qué va BIM, ¿por qué no lo aplicas? Entonces estamos tratando de ayudarles en cómo poder aplicar, ¿no? Por eso, aparte más allá de los cursos, también sacamos podcasts, también sacamos artículos, también sacamos lives, sacamos masterclass, de tal manera que ellos puedan sentirse identificados y a partir de una clase bastante pequeña decir, ah, no, sí lo puedo aplicar, ¿no? Si bien no, el mandato gubernamental, ya sea de mi país, donde esté, no me lo exige, mis obras todavía están en CAD, la realidad es que sí, yo puedo tomar la iniciativa de aplicarlos. Entonces, yo creo que ese es ahorita el reto, que la gente, más allá de si existe un mandato o no, empieza a aplicarlo, porque ya estoy convencido que ya por otros motivos ya lo han escuchado bien. El reto ahorita es llevarlo a la práctica. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que muchas veces te encuentras esa barrera de que a veces lo que aprendes no es realmente lo que se está llevando a realidad. Y al final depende de las mismas personas, de nosotros mismos que queramos aplicarlo. Y siento que es muy importante eso que están haciendo ustedes con los cursos, y más allá de los cursos, los lives,
el podcast, porque siempre están tratando de llegarle a la audiencia y que la audiencia se mantenga entretenida y se mantenga motivada en la industria. Y siento que algo muy importante es el uso de la tecnología y creo que allí es donde está la clave, usar la tecnología para llevar a cabo todos esos procesos que el día de ayer no se podían. Y, y ahora que estamos hablando de procesos, tengo entendido que tienes experiencia con el Lean Construction. ¿Pudiésemos hablarnos un poquito al respecto como para que las personas que nos están escuchando tengan una idea y quieran saber más al respecto? Ah, sí, claro. A ver, Lean Construction es una filosofía que busca maximizar el valor al cliente a través de la reducción de desperdicios. La industria de la construcción es catalogada como una de las industrias que genera mayor cantidad de desperdicio. Se dice que si invierto $100 para un proyecto de construcción, pues $30 lo estoy dando en desperdicio. Y eso cobra mucho sentido porque cuando uno está ejecutando, hace un vaciado, pues la mezcla que uno pide o prepara 5 cubos, no siempre es 5 cubos, siempre hay mermas y solo se genera 4.5, entonces ya se está perdiendo por ahí a nivel de materiales. A veces se demora los procesos, no siempre llega a tiempo el completo premezclado, la gente está parada y pues de todas maneras igual se le paga a la gente, pero no se está produciendo. Entonces todo eso se va acumulando y es una acumulada de 30% de desperdicio. Es decir, si invierto $100, pierdo $30, o sea, dices, es magnitud la pérdida, ¿no? La Sí. pregunta como constructor, como dueño de empresa, como ingeniero, digo, ¿cómo puedo ser eficiente para no perder tanto dinero? Entonces, Lean Construction apunta a maximizar el valor a través de la reducción del desperdicio. Es decir, que busca reducir que esos $30 ya no sean $30, sino $20, $10 y por qué no llegar a cero. Claramente es utópico, pero eso es lo que busca esta filosofía. Eh, Yendo un poquito más allá en mi caso de cómo lo aplico, más o menos o cómo me he metido en Lean Construction, como les decía, yo soy ingeniero que me apasiona mucho estar en obra y también me apasiona la tecnología, pero como al final es una manera de cómo administrar la obra, ¿no? Cómo, bajo qué enfoque tú administras una obra y Lean me ha permitido centrarme siempre en buscar el valor al cliente, es decir, cómo yo realmente puedo cumplir los objetivos de la obra reduciendo los desperdicios y maximizar obviamente mis utilidades por parte constructora y los beneficios por parte del cliente. Entonces, eso me ha permitido gestionar y administrar adecuadamente los recursos. ¿Qué tipo? Por ejemplo, reducir los desperdicios y aplicar herramientas como son las Planner System, nivel general de actividades, caminatas Gemba, que son herramientas que se trasladan de la filosofía para optimizar el valor al cliente. Yendo a la sinergia un poco y también conectándolo con BIM, se dice, hay mucho artículo, mucho comentario y mucho profesional que dice, sin BIM, o mejor dicho, sin Lean no se puede hacer BIM. Y yo coincido mucho con eso. Al final del día, BIM es una herramienta tecnológica muy potente que te permite representar el proyecto de manera digital a través de un modelo, pero al final del día, al final sigue siendo una herramienta, una tecnología, que, que por más que tú lo puedas manejar o tengas el software más potente con todas las funcionalidades, un modelo súper, súper detallado, tal vez llegues a un lot 500 o lo que fuera, si no tienes a las personas correctas, que hagan una correcta administración, una correcta gestión de los recursos, eso no va a ser explotado el modelo. Entonces, yo coincido que siempre tiene que haber Lean con BIM. Lean, ¿para qué? Para gestionar y administrar los recursos y BIM que se aporte para optimizar los procesos. Al día de hoy, muchas obras que aplican Lean Construction trabajan, por ejemplo, con hojas Excel, con formatos Excel. Pero si yo puedo trabajar lo que dice la filosofía con el modelo BIM, claramente ese mix va a permitir mucho más valor hacia los proyectos. ¿Por qué? Porque Lean me permite ser más optimizado, mejorar la productividad, tener una adecuada gestión de mi obra y por otro lado, BIM, la gestión de la información. Entonces, por un lado, si tengo la gestión de la información y sé administrar los recursos, voy a tener excelente, digamos, valor para la obra. Yo lo he venido aplicando en varios proyectos. Hemos hecho obras lineales como carreteras, obras de saneamiento y también edificaciones y pues he podido palpar que se llaman los beneficios que se han retribuido en qué es rentabilidad, en tiempo de ejecución y lo más importante, lo que dice esta filosofía, en satisfacción al cliente y por otro lado que los colaboradores trabajen de manera colaborativa. Es decir, que haya esa cultura de trabajar entre apoyándonos unos a otros con el único fin de sacar el proyecto adelante. Entonces, un poquito eso también de Lean.
y desde que inicié la constructora lo empecé a trabajar con eso y pues también siempre he tratado de llevar Lean con BIM, según lo que te comento, porque creo que deben ir de la mano. ¿Crees que, así como con BIM, crees que Lean Construction también es algo que se deba vender a los clientes constantemente o crees que por hoy o en algún momento el cliente como tal te va a venir a pedir, mira, quiero que el proyecto con BIM y con Lean Construction? Mm, Ese es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque el tema de BIM es más tangible, mientras que el tema de Lean Construction es intangible. Ok, El de tema de BIM, al final, ¿cómo lo ve el cliente? A través de un modelo digital, ¿ok? De un modelo digital donde realmente tú puedes hacer los cortes, las sectorizaciones, los reportes de interferencia. Entonces, el cliente lo ve y al ser visto, confía más en eso. Lean Construction dice, yo te voy a reducir los desperdicios a través de una herramienta que se llama Last Plan, pero eso es un intangible, porque al final del día solamente está en el mindset, en el pensamiento de los ingenieros, en el pensamiento de cómo vas a administrar la obra. Es decir, hay un concepto que se conoce mucho en el entorno que yo trabajo, y dicen, ¿tú qué quieres ser? ¿Un ingeniero bombero que solo apaga los incendios o quieres ser un ingeniero que toma las lecciones? Un ingeniero bombero es que llega a la obra y pues todo el caos que se desata empieza a solucionarlo, ¿no? Es decir, que había un problema entre su contratista porque primero se metió el enchapador antes de que iba a entrar el de la pintura y empiezan a discutir. Entonces, ese es un ingeniero bombero que empieza y solamente apaga. Entonces, para trabajar con Lean es todo lo contrario, ¿no? Uno tiene que hacer una planificación antes, identificar los desperdicios, tratar de reducirlos, hacer una distribución de las cuadrillas, la teoría de lotes, que el flujo no pare, etcétera. Pero al final todo eso es un intangible. Entonces, yo sí lo veo complicado por ese lado, que se pueda igual pedir, o mejor dicho, que el cliente lo pague. Pero sí es necesario para la constructora aplicar Lean, porque si lo aplica Lean va a tener mayor probabilidad de aumentar sus ingresos, va a tener mayor probabilidad de tener mayor resultados en su implementación y en su ejecución de la obra. Entonces, no digo que no se pueda dar, pero creo yo que por parte del cliente más lo va a valorar BIM y por parte del contratista obviamente tiene que aplicar BIM y también tiene que aplicar Lean si quiere tener mayores resultados. yo creo que ese ejemplo de el ingeniero bombero es el mejor que he escuchado en tiempo. Es muy claro entender, o sea, lo que es un ingeniero bombero que muchas veces lo ves y dices, con más razón necesitamos el BIM, con más razón necesitamos el Lean Construction y una organización dentro de cómo llevamos los proyectos hoy en día. Y hablando al respecto de eso, te quería comentar que a la hora de aplicar el Lean Construction es complicado empezar un proyecto a la mitad y querer implementar Lean Construction, ¿o tú crees que sea posible algo? Eh, es posible, ¿no? Es posible, pero ya es más, pero más complicado. Es como que tú cuando arrancas una obra, tú pones los lineamientos de cómo lo vas a llevar. O sea, cómo más o menos vas a hacer, qué equipos se van a conformar, qué estrategias vas a aplicar atacar el proyecto de construcción, ¿no? Entonces, ya cuando el proyecto está encaminado, entonces la gente ya se acostumbra a un ritmo. O sea, si por más que sea el correcto o el no correcto, ya se acostumbra a ese ritmo. Entonces, que tú vengas a mitad de la obra y tratar de cambiar la manera como lo están haciendo, bien complicado. ¿Por qué? Porque el ritmo de la obra es que día a día tienes que seguir produciendo, ¿no? No te puedes ni siquiera darte el lujo de parar un rato y pensar y evaluar, sino que avance. Entonces, ahí es complicado. De hecho, hay la teoría y los libros establecen si la obra ya está más del 40%, ya no vale la pena aplicar Lean. Solamente tratemos de aplicar las cosas bien puntuales, ¿no? Como minimizar los desperdicios, identificar algunos puntos donde se está perdiendo dinero, cosas puntuales, pero ya no la esencia como tal, porque ya es complicado cambiar el mindset. Entonces, la recomendación es ahí desde el inicio, antes incluso de meter la primera piedra, sino mucho antes, de un mes, 2 meses antes, empezar a gestionar, decir, esta obra, ¿cómo lo quiero ejecutar? Bajo el enfoque Lean, voy a utilizar BIM, aparte de Lean, entonces empecemos a hacer la planificación. ¿Cuál es el ritmo de la obra? ¿Qué tipo es? ¿Es fast track? ¿Es una obra que ya está todo definido y va a haber muy poco cambio? ¿O recién la ingeniería se está desarrollando? Aparte de eso, ¿qué tipo es un centro comercial? ¿Es un hospital? ¿Es un multifamiliar?
porque de acuerdo a las características también varían las estrategias, ¿no? Porque si hacemos un multifamiliar, tal vez lo difícil es salir de la cimentación, agarras la planta típica y todo lo demás es repetitivo. Entonces, el proceso constructivo también se hace una secuencia que sin problema puedes aplicar muchas herramientas como la teoría de lotes, los trenes de trabajo y demás. Pero si es una obra que es fast track, que ni siquiera la ingeniería está terminada y pues es un hospital que la planta uno es distinta, la planta 2 es distinta, entonces dirás ahí un momento, o sea, no puedo llegar ahí a aplicar teoría de lotes, solamente aplicaré Last Planner System, que me garantice que el flujo no pare, que me garantice que realmente por más que pase, haya huelga de sindicato, el concreto premezclado me falle, igual la obra sigue produciendo. Entonces, de acuerdo a esas casuísticas, uno va estableciendo. Por eso es importante arrancar antes incluso del mismo inicio de obra, porque ya cuando estás en obra es un caos, o sea, es un caos chévere, pero es un caos que tienes que adaptarte y hacer los cambios ahí bien complicado. Sí, yo creo que eso, y precisamente por eso te hice la pregunta, porque es importante también saber que no siempre va a ser, no posible, pero no siempre va a ser indicado utilizar BIM o Lean Construction, sino que hay veces en las que ya el mismo proyecto te impulsa a continuar de la mejor manera que la que puedas y cómo vas, porque si no, incluso puedes hacerlo, puedes complicarlo más. Y lo digo desde el punto de experiencia porque desde que por lo menos yo conocí BIM, a un principio quería aplicar BIM en absolutamente cualquier proyecto que viese o cualquier herramienta. Y hay veces en las que ni siquiera el presupuesto ya da para eso. Entonces, es muy importante eso que tú dices, de saber cuándo, cómo y qué técnicas o qué herramientas utilizar de estos procesos acorde al proyecto. Y ahí también añadiendo un poquito, tal vez podrías hacerte también la pregunta si el equipo humano con el cual te rodea, digamos, conoce esto y acepta, digamos, estas aplicaciones, ¿no? Si el equipo humano está muy normal trabajar, o sea, se está familiarizado con Bing, con Lean, entonces la aplicación va a ser más rápido porque ya no vas a tener que enseñarles, ya no vas a tener que capacitarles. Ahí la pregunta va a ser, ¿cómo hacemos efectivo la aplicación de Lean? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos aplicar con Bing? Pero si la gente dice, no, el residente por un lado te dice que no, la cabeza te dice que sí, conozco, pero creo que no, el otro que recién también está escuchando, está haciendo su cursito, entonces más complicado, ¿no? Entonces también depende mucho el valor humano. Y hay que siempre hacernos la pregunta en qué equipo estamos, si el equipo está preparado, no está preparado, y eso incluso más allá del valor humano, incluso la cultura misma de la empresa, si está familiarizado o no con trabajar con estas metodologías. O sea, lo que tú dices es muy importante, la cultura de las empresas y cómo las personas están de acuerdo a utilizar o no las herramientas son un factor muy importante a la hora de llevar proyectos. Y ya sabemos más o menos hoy en día cómo está la situación. Nos encontramos en el 2022 y la mayoría de los plan BIMs de Latinoamérica están entre para 2025 o 2030. Mi pregunta para ti, Davis, ¿cómo tú ves la industria en 5 años? Vamos a ponerlo así, qué crees que esté sucediendo en 5 años en Latinoamérica con respecto a BIM y Lean Construction también? A ver, de respecto a BIM, yo creo que de acá a 5 años, más o menos 2027, yo creo que va a haber grandes avances, la verdad. ¿Por qué? Porque si bien las normativas nacionales, por ejemplo, en el caso de Perú está para el 2030, me parece que de México está 2028, y van variando ahí, sin embargo, la empresa privada es la que está liderando muchísimo la implementación y la aplicación de esta metodología. Por el mismo hecho de buscar mayor rentabilidad y optimizar sus procesos, está que jala mucho el avance de la implementación y cada vez más ya se ve más común, por lo menos las empresas privadas sí o sí aplicar BIM. Algunos obviamente que llegan a un nivel de desarrollo bastante detallado, incluso automatizan procesos, aplican Dynamo, Python y hay otros que recién están iniciando, pero sí hay digamos, una contundente avance por lado privado. Como el tema gubernamental siempre va lento, entonces es un poquito
más retrasado, pero creo que la pandemia ha ayudado muchísimo para que haga un trabajo colaborativo. De hecho, al día de hoy existe lo que se llama la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos, donde pues se conectan todas aquellas instituciones o países que están implicando BIM y van compartiendo experiencias, ¿no? Entonces ya los países no arrancan de cero, es decir, porque ya hay una guía por dónde seguir. Por ejemplo, Chile es el país más avanzado de Latinoamérica, que ya tiene sus estándares, ya tiene su plan BIM y pues que va ayudando a los países que van iniciando. Entonces, de ese lado también creo yo que ya hay un gran avance, porque ya los países nuevos, por ejemplo Centroamérica, Bolivia, todavía veo que no están formados de este conjunto, de esta asociación, pero cuando lo hagan, ya no van a arrancar de cero porque ya hay algo por donde iniciar, ¿no? Y va a estar el caso chileno, seguramente va a estar el caso colombiano, el caso peruano y pues algo que tomar y aplicarlo. Y aparte, este, también creo yo la pandemia ha ayudado mucho a entender que o sea, podemos acceder al día de hoy a educación más allá de nuestro país, más allá de nuestra realidad y por tanto en cuestión de googlear y pues encuentras mucha información de Bing, muchas cosas de lo que pasa en el mundo y eso rápidamente llega a los profesionales para asimilarlo. En concreto, como veo a 5 años, pues una industria que ya esté bastante avanzada en el BIM a nivel de diseño, por lo menos a nivel de construcción, ya va a estar muy consolidado el tema del uso de BIM. En operación y mantenimiento hay retos todavía que seguramente no se van a poder absolver en estos 5 años. Ya va a haber seguramente iniciativas más sólidas, empresas más sólidas que ya trabajen bajo BIM, pero en concreto, creo yo a nivel de diseño y por lo menos construcción, va a haber un gran avance. Yo me estimaría no sé, un 60-70% de Latinoamérica ya debería aplicar BIM para ese entonces. Por lo menos esa es la perspectiva que tengo. Me gusta mucho tu comentario positivo, ya que sabemos que es un poco difícil la implementación de BIM a nivel mundial, pero tener ese enfoque positivo y sabiendo que eres una persona que está bastante envuelta dentro de BIM, proyectos BIM y educación BIM, nos da una motivación a continuar con esta concientización y incentivación de la metodología. Y para ir ya concluyendo, te quería preguntar, ¿qué le recomiendas a cualquier estudiante, persona que esté, vamos a decirlo, estudiando la carrera, que sepa que es BIM, pero no haya visto mucho? ¿Qué le recomendarías a la hora, antes de empezar con el BIM o Lean Construction? ¿O qué le dirías a tu yo de joven cuando estabas estudiando? A ver, yendo por un lado al tema de las recomendaciones, eh, mm, bueno, sí hay muchas, ¿no? Pero digamos que la primera, más allá netamente del mundo BIM o todo, creo que sí, de todas maneras sirve, no se cierren solamente en el mundo de la carrera. Es decir, en lo que te enseña en la carrera no se cierren ahí, sino abren el espectro más. Claramente la carrera es apasionante y seguramente hay mucho, mucho por aprender ahí, pero también vale la pena ver otras aristas. Por ejemplo, relacionarse mucho con otras personas de otras industrias, como los abogados, los médicos, los economistas, y bueno, por lo que te apasione más allá de la carrera. Eso te va a permitir tener una visión global, una visión más amplia de no solamente cerrarte como constructor, yo hago esto, yo hago infraestructura y se acabó, sino te va a permitir entender, ok, hago infraestructura, pero también desde un punto de vista económico esto se ve así, desde un punto de vista de negocios esto se ve así, desde un punto de vista de la ley también se ve así. Entonces uno va teniendo un espectro, una visión más amplia que al final en la toma de decisiones te ayuda muchísimo. Entonces la primera recomendación es relacionense mucho, no se cierren demasiado, digamos, el mundo de la carrera. Y yendo un poco a la carrera como tal, como constructor, este, siempre investiguen, o sea, lo que les da en la universidad claramente es necesario, pero no es suficiente. Y peor todavía que estamos en un mundo de globalización que está en constante evolución, ¿no? Hace 10 años, 5 años, nadie hablaba de metaverso. Al día de hoy el metaverso está cobrando mucho protagonismo y yo sé que de acá a 5 años, o sea, va a ser parte de nuestra vida y nadie se lo imagina esos cambios tan radicales y tan drásticos que están ocurriendo de la noche a la mañana. Por ejemplo, el tema de la moneda, ¿no? ¿Quién hablaba hace 10 años de Bitcoin, de Ethereum, de las criptomonedas? Y al día de hoy ya es casi común y de acá a 5 o 10 años también la manera como conocemos el dinero va a cambiar. Entonces, esos cambios igual se aplican en la industria, igual se aplican en la construcción. Entonces, la reflexión es ahí, estén en constante formación, en constante investigación de las nuevas tendencias que se están dándose, de las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para que sean un profesional competitivo, ¿no? Al día de hoy las empresas no solamente buscan profesionales capacitados con un título, sino profesional que esté con las tendencias que al día de hoy el mercado lo exige.
Y pues la otra recomendación sería, vean en los mercados internacionales, vean por ejemplo Europa, vean Estados Unidos, cómo está el contexto ahí, ¿no? Porque claramente, por llamarlo así, lamentablemente, pero es la realidad de Latinoamérica, como que Estados Unidos, Europa es un poquito el futuro de lo que va a pasar en Latinoamérica. Entonces, si uno ve un poquito más allá, uno si ya sabe qué va a pasar, más o menos se tiene que preparar, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que yo veo? En Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, es ya casi común trabajar con BIM. Gran parte de los proyectos ya utilizan BIM. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que está empezando a crecer una alta demanda de profesionales que sepan programar, que sepan automatizar procesos. Entonces ya pasaron de la etapa de BIM, ahora están en el objetivo de automatizar procesos. Nosotros en Latinoamérica todavía estamos en el reto de implementar BIM. De tarde o temprano vamos a llegar. Y el otro reto será automatizar procesos, mejorar eso. Entonces va a empezar a crecer la demanda de profesionales que aparte de la ingeniería y la construcción sepan automatizar. Entonces la recomendación es ahí, vean a experiencias afuera, que al día de hoy no está lejana, es cuestión de buscar un podcast, buscar un video de YouTube, un canal, y ya vas a poder acercarte a eso. Y la última recomendación, para no ser muy extenso, este, yo creo que es importante, más allá del tema de Bing, aprender el idioma inglés. Me parece que se te abre las puertas al mundo. Más allá de solamente Bing, de cualquier cosa, te va a ayudar a tener información de primera mano, vas a poder comprender muchas más cosas de lo que pasa en el mundo e incluso tal vez postular algunas becas y demás que incluso van a cambiar tu vida, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones para los profesionales que recién se están formando. De verdad que muchas gracias, David. Me parece que todos los consejos los hubiese querido escuchar hace 7, 8 años. También. Pero esperemos que todos los que estén escuchando, que estén en esa etapa de la educación, de la universidad, o que cualquier etapa, porque al final uno nunca deja de estudiar o de aprender cosas en el día a día. Pero de verdad que muchas gracias, David. Fue un honor tenerte aquí, fue un placer. Antes de irnos, quisiera que nos comentes sobre Construedu como tal. Sabemos que es una plataforma educativa, pero cuéntanos, ¿qué tienes allí? ¿Qué pueden encontrar? Cuéntanos. Genial. Construido es una plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 para profesionales de la ingeniería de la construcción. Nuestra misión es democratizar los mejores conocimientos de la construcción 4.0 en Latinoamérica. Entonces, los invito a que puedan entrar a www.construido.com y van a encontrar una gran variedad de información, desde cursos gratuitos hasta artículos, podcasts, lives, masterclass, cursos, programas, todo enfocado en la construcción 4.0. Aquellas personas que no conocen la construcción 4.0, básicamente son tecnologías aplicadas a los procesos constructivos para lograr proyectos de construcción más eficientes. Entonces, eso es lo que va a venir. BIM es la punta del iceberg. BIM es la manera de cómo vamos a empezar a digitalizar la industria de la construcción. Pero claramente no es la única tecnología que se va a empezar a aplicar. A partir de digitalizar los proyectos de construcción, se abre un montón de posibilidades. ¿Qué posibilidades? Generar casas imprimiendo con impresoras 3D. Si yo el modelo digital o el proyecto lo tengo digitalizado y lo llevo a un software que sea compatible con una impresora 3D, puedo poner control P, mandar y se va a empezar a imprimir una casa. A partir del modelo digital puedo aplicar los digital twins, que son básicamente gemelos digitales de la representación del edificio, incluso también de una ciudad. ¿Para qué? Para lograr ciudades sostenibles a través ¿de qué? Pues pensando en la planificación, en la programación a futuro. ¿Cómo es? La idea es idear una ciudad, cómo queremos que sea futuro eficiente, ecoamigable y demás. A partir de la digitalización, ¿qué más puedo hacer? Puedo conectar el mundo de la infraestructura hacia el metaverso, lo que se está creando al día de hoy. A partir de la digitalización, puedo empezar a aplicar inteligencia artificial para optimizar los procesos y pues puedo hacer simulaciones constructivas que me bote lo más eficiente, diseño paramétrico y demás. Entonces, eso es lo que va a encontrar en Construedo. Abrirles la mente, enseñarles BIM, enseñarles Lean Construction, pero más allá de eso también todo lo que lleva las nuevas tecnologías, las nuevas prácticas en la industria de la construcción y pues constantemente van a haber más cursos de la mano de expertos de todas partes del mundo, no solamente de Latinoamérica, tenemos docentes de Italia, tenemos docentes de Alemania, docentes de Estados Unidos, que poco a poco van a ir encontrando nuevo contenido y pues aparte de eso, como decía Fabián, también tenemos cursos gratuitos en caso que recién estés entrando al mundo BIM, recién estás entrando al Lean Construction, van a poder acceder y certificarse. Lo más importante aprender y el tino ahí es prepararnos para ser un profesional de la construcción 4.0.
No esperemos a que los gobiernos nos obliguen, llegue el 2030, nos diga todos trabajamos con BIM y recién nos ponemos a la marcha, ¿no? Sino que prepararnos ya para lo que viene en el futuro. Y claramente muchos me dicen a mí, pero ingeniero, eso va a pasar en 20 años, y mientras que ahora mi obra está en CAD. Entonces, ¿por qué tengo que empezar a trabajar con construcción 4.0? La realidad es que no es tan futurista como parece, no va a ocurrir en 20 años, si bien al día de hoy algunos procesos todavía van a demorar, pero la intención es, yo siempre les digo, ¿no? ¿Quieres ser espectador o quieres que sea tú quien lidere el cambio? ¿Quieres ser un profesional más del montón o ser ese profesional diferente que lidere los cambios en la industria? Entonces, si quieres ser ese profesional diferente, eso lo vas a encontrar en Construedo. Y bueno, eso es un poco de nosotros. Los invito a que visiten www.construedo.com, que van a encontrar todo lo que les voy comentando. Perfecto, muchas gracias, Debbie. Ya saben, sigan sus cuentas también, @construedu en Instagram, en Twitter, que también pueden escuchar los Instagrams live, así como el podcast en YouTube también, Construedu, y por supuesto los cursos que me parecen brutales, en mis palabras venezolanas, pero que sería buenísimo. Y vayan para allá. Y sin más nada que decir, los invito a que nos sigan también a nuestras cuentas de HDBIM, @HDBIM en Instagram, @hablemos de BIM en Twitter. Déjenos saber qué quieren escuchar en los próximos episodios, qué les pareció el episodio con Davey, cualquier comentario, feedback, déjenos saber. Muchísimas gracias, Davey, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias a ti, Fabián. Gracias. Chao, chao.